Mis hermanos, como lo dice el eslogan que tuvieron a bien nuestros hermanos, vamos a hablar de un aspecto de la vida de Cristo, pero especialmente que tiene que ver con la vida de iglesia. Como leíamos ahí en el verso 17, las buenas nuevas de paz, que son las que permiten al hombre disfrutar por la fe de la salvación, de la gracia de Dios y de esta vida nueva, también tienen un propósito. Y como los hermanos lo decían, la primera parte de la carta a los Efesios es una parte muy, en un sentido doctrinal, y después de mostrar las riquezas en Cristo para el creyente en el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 se centra en el aspecto doctrinal de la iglesia. Porque como vamos a ver en este tiempo de la enseñanza, nuestra vida en Cristo también es una vida que Cristo la diseñó para que se viviera en iglesia. Y uno de los aspectos que yo quiero resaltar está en el verso 19, cuando Pablo, describiendo esa realidad de que Cristo rompió la pared de separación entre judíos y gentiles, dice ahí al final del verso 19 que nos hizo miembros de la familia de Dios. Ese va a ser mi tema como tal el día de hoy. Cómo esta nueva vida en Cristo nos lleva a una realidad, que cuando Cristo resucita surge un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es el pueblo de Dios, la iglesia, cuya cabeza es Cristo y cuyos miembros son cada uno de los que hemos creído en Él. Pero Cristo, para hablar de la relación con su pueblo, Él usa varias figuras. Y la figura que yo, orando al Señor, sentí que quería compartir con los hermanos es la iglesia como la familia de Dios. Y yo sé que nosotros, en el ambiente donde Dios nos permitió conocerle, se habla mucho de la iglesia, en muchos aspectos. Pero este aspecto de la iglesia como la familia de Dios es un aspecto y una imagen que Dios usa para mostrarnos acerca de la unidad, el amor, el cuidado, la preocupación, la misma procreación y crecimiento del pueblo que Él quería en Cristo Jesús. Entonces vamos a estar hablando de la iglesia, como dice Pablo acá, como miembros de la familia de Dios. Y el pasaje clave que yo voy a estar desarrollando se encuentra en el Evangelio de Mateo, porque de alguna manera lo que enseñan Pablo y los otros apóstoles en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia, ellos lo entendieron y lo escucharon inicialmente de Cristo. Y usted va a darse cuenta que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, solo 2 veces Cristo habló de su iglesia. Una en Mateo 16 y la siguiente aquí en Mateo 18. Y parece ser que lo que Jesús dijo en aquellos días era difícil de entender, pero ya cuando viene el Espíritu Santo y los apóstoles comienzan a edificar asambleas o iglesias locales a través de Israel primeramente y después en el mundo gentil, las palabras de Cristo tomaron mucha claridad, mucho valor, mucho sentido. Entonces de Cristo mismo se toma la idea de que su iglesia, su pueblo sería una familia. Y esa familia, como lo vamos a ver en este pasaje, tiene unas grandes responsabilidades. El pasaje que vamos a estar leyendo es Mateo 18, verso 15 al verso 17. Y yo voy a usar este pasaje de manera muy particular, porque es un pasaje, hermanos, de los pasajes difíciles de interpretar porque es el pasaje conocido como la disciplina en la iglesia. Siempre que vamos a hablar de disciplina en la iglesia, este es el pasaje clave, porque ahí se muestran como todas las instrucciones, todas las instancias que el Señor usa para tratar el pecado en su iglesia. Pero yo en los siguientes minutos voy a usar este pasaje de manera temática. O sea, yo no lo voy a exponer verso por verso, sino lo voy a usar de manera temática para mostrar 5 aspectos que deben existir en la iglesia
en un aspecto local que nos muestran la iglesia como una familia, como la familia de Dios, y en los cuales Dios, como lo vamos a estar viendo, nos va a mostrar la responsabilidad que tenemos los unos de los otros. Entonces yo tuve que hacer un esfuerzo muy grande para salirme del tema original y esencial del pasaje, que es la disciplina, para simplemente resaltar 5 aspectos que nos muestra Cristo de cómo su iglesia debe comportarse como una familia. Y ustedes se van a dar cuenta pues que eso, estas ideas las acompañan todo el resto del Nuevo Testamento. Amén. Entonces vamos a leer el verso 15. Dice ahí: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces lo primero que vamos a estar viendo en este pasaje es que la iglesia, como la familia de Dios, donde Dios es nuestro Padre, donde Cristo nos unió a Él, donde somos los unos a los otros llamados hermanos. Por eso decía que la idea de Pablo de llamarnos familia de Dios comienza con el lenguaje de Cristo, porque de Cristo va a decir: si tu hermano. ¿Y dónde hay hermanos? En una familia. Y esta familia, distinta a las familias naturales, es una familia que ha sido unida o vinculada por la obra de Cristo. Entonces cada uno de los que estamos y hacemos parte de ese pueblo, de ese cuerpo, somos parte de una familia. Y lo primero que vamos a hablar en este pasaje es que la familia de Cristo, aunque es una familia redimida por su sangre, aunque Él nos da una nueva vida, lo que vamos a ver acá es que es una familia donde es muy posible que aparezca el pecado. Y como lo vamos a ver en todo el pasaje, donde aparece el pecado y donde el pecado es tratado. Porque dice ahí: por tanto, si tu hermano peca. A veces uno lo puede leer como si eso de pronto llegara a suceder ocasionalmente, ¿cierto, hermanos? Pero vamos a darnos cuenta que la relación que ahora tenemos, la comunión de la que participamos, especialmente en ese ambiente local donde vivimos, donde nos reunimos regularmente, donde estamos juntos haciendo memoria de Cristo, creciendo en la palabra, sirviéndonos los unos a los otros, es muy común que aparezca el pecado. Y esas ideas o estas verdades es importante recordarlas. ¿Por qué? Porque aunque Cristo nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha redimido del estado de condenación, el pecado todavía sigue siendo latente en nuestros miembros. El pecado todavía sigue siendo latente en nuestra realidad. Y el pecado, en la medida que caminamos hacia la luz de Cristo, el pecado en sus muchas formas, en sus muchas dinámicas va a aparecer. Y aquí Cristo nos va a mostrar que un asunto muy práctico de la vida de la iglesia es qué hacemos cuando aparece el pecado. Nadie quisiera, pero el pecado aparece en los que llevan más tiempo, pero también en los que llevan menos tiempo. El pecado aparece en las familias y aparece en los solteros. El pecado aparece en los hombres, pero también en las mujeres. Y aquí Cristo nos va a mostrar que cuando el pecado sale a la luz, cuando el pecado aparece, sean cuestiones morales, sean cuestiones de carácter, sean cuestiones de familia, sean cuestiones de circunstancias, ese pecado, como lo vamos a ver, tiene que ser tratado. Y necesitamos quitarnos el ideal de que si llegamos a la iglesia, en un sentido estamos llegando a un lugar perfecto. No, la iglesia no es un lugar perfecto, es una familia. Y todas las cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento, como lo decía el hermano Carlos anteriormente, tienen unas circunstancias muy claras. Por ejemplo, cuando Pablo les escribía a los corintios: no forniquéis. ¿Por qué lo escribía? Porque había fornicación, hermanos. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses que no haya división entre vosotros. ¿Por qué? Porque había división. Había una circunstancia
que daba el contexto. Entonces cuando el Señor dice, si tu hermano peca, es porque Él conocía que en su familia y en sus iglesias, que representan esa familia dispersa por todo el mundo, iba a aparecer el pecado. Y necesitábamos aprender a tratar el pecado, a confrontar el pecado, ¿sí? Pero yo quiero que tengamos en mente mucho la idea de familia, hermanos. Porque cuando aparece una situación difícil en una familia, el instinto natural de familia es ayudarnos, solucionar el asunto, rescatar al que está sufriendo, está siendo afligido por una situación. Entonces cuando mi esposa, como oramos ahorita, se enferma, ¿yo qué hago? ¿Me ofendo con ella? No, yo busco la manera de ayudarla a salir de su situación de salud, ¿cierto? O cuando un hijo está pasando una situación difícil, por más que sea culpa de él, por más que él sea responsable, mi instinto de padre o de madre es tratar de ayudarlo. Por eso la idea de la iglesia como la familia de Dios es maravillosa, hermanos. Y tiene una gran lección espiritual para nosotros. Entonces cuando yo veo el pecado en un hermano mayor, como dice Pablo a Timoteo, yo debería verlo como a mi padre que está pasando una lucha. O cuando yo veo el pecado en un joven, yo debería verlo como en un hermano. O sea, la idea es que nosotros podamos vernos desde una perspectiva en medio de nuestras luchas, nuestros desafíos y nuestras tentaciones, como si fuéramos familia, porque en un sentido espiritual lo somos. Entonces mira lo que dice aquí Jesús: por tanto, si tu hermano peca. Entonces es muy común que en la iglesia, ¿qué es pecar? Pecar es transgredir la ley de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Es muy común que aparezca el pecado en sus muchas formas, como decíamos. Pero el asunto es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el hermano que sabemos que tiene luchas con la inmoralidad? ¿O qué vamos a hacer con la mujer que sabemos que su hogar tiene problemas porque tiene un mal carácter? ¿O qué vamos a hacer con el hermano que sabemos que en el trabajo da muy mal testimonio porque es mentiroso? ¿O qué vamos a hacer con la hermana que no sabe lidiar con las situaciones y entra en un estado de angustia profunda? Y eso le afecta a ella en su relación con Dios y está afectando su familia. Bueno, aquí lo primero que vamos a ver, como decíamos, es que el primer aspecto de la familia de Dios es que ella ve el pecado, pero es responsable de cuidarse en un sentido como familia. Quiere decir que cuando aparece el pecado sale a la luz, la lucha sale a la luz. Lo que debería ser normalmente una iglesia saludable es prestar atención a la persona que está pecando y acercarse a ella para tratar ese pecado. No es que el problema es de fulano, o el problema es de la familia, o el problema es de ella con Dios o de él con Dios. Porque la idea de familia quiere decir que hay una responsabilidad mutua. O usted ve que su hijo está haciendo algo y usted dice, allá él con lo que haga. ¿Cierto que no? Es su hijo, a usted le duele. Y si no le duele, me preguntaría qué clase de mamá es usted o de papá es usted, ¿cierto? O si le está pasando algo a su esposa y a usted no le duele, me preguntaría qué clase de marido es usted. Pero obviamente eso es tan natural que para nosotros es como simultáneo. Yo sé que le está pasando algo a mi esposa o a mi hija o a un nieto y por dentro me duele todo porque es mi familia. Entonces la misma idea se encuentra en la iglesia, hermanos. Cuando aparece el pecado, por más escandaloso, escúcheme esto, por más descarado, por más que sea contra usted y le genere una profunda indignación, recuerde que si el que está pecando es un hermano de la iglesia, es su hermano. Y como es nuestro hermano, Jesús va a enseñar de manera muy práctica cómo deberíamos actuar en esos momentos.
Lo primero que el Señor dice es, por tanto, si tu hermano peca, ahorita vamos a hablar un poco de la frase contra ti, pero ahora lo vamos a saltar. Lo primero que el Señor dice que es, ve. Hermano, esa palabra a mí me parece ya difícil. Si tu hermano peca, lo primero que el Señor tiene que dice es, ve. Porque ¿saben cuál es la primera reacción natural de nosotros al pecado, hermanos? Alejarnos. O escandalizarnos. O hay otro tipo de reacciones todavía más malsanas. Murmuramos. Pero aquí el Señor nos va a mostrar que el amor de familia en la iglesia debe llevarnos a ir, aunque sea difícil, hermano, aunque sea complejo, porque siempre comienza a haber esa discusión, hermano, pero es que usted no conoce el carácter de fulana, usted no conoce el carácter de fulano, hermano, es que usted no sabe, pero es que a ellos les gusta mantener sus situaciones muy privadas. Y saben que, hermanos, la vida de iglesia en algunos aspectos rompe nuestra privacidad, rompe nuestra independencia, porque ahora somos hermanos los unos a los otros. Y si Dios en su voluntad, en su gracia, en su soberanía, en su providencia, saca a la luz una realidad en un hermano, yo entender que es mi hermano, porque somos parte de una misma familia. Y Cristo ha puesto una preocupación los unos por los otros. Quiere decir que yo no me puedo tapar los ojos. ¿Sí? Yo un día le contaba a los hermanos que iba caminando, hermano, y vi una escena que yo, de por Dios, yo no la hubiera querido ver. Pero la vi. Y cuando yo vi, ¿qué sucedió, hermanos? Dios me hizo responsable de lo que vi. A veces uno no quiere oír, o ver, o saber. Pero parte de la vida de iglesia no es solo reunirnos a cantar, hermanos, o a orar, o a escuchar palabra. La vida de familia que Cristo expresa en su palabra indica una responsabilidad común los unos a los otros. Y no podemos ser indolentes, indiferentes a lo que tal vez mi hermano está viviendo o haciendo, a lo que tal vez está pasando en el hogar de mi hermano, en el trabajo de mi hermano. Y más, como lo vamos a ver, cuando eso afecta seriamente su vida espiritual. El pecado en la iglesia, hermanos, aparece. Sí o sí, de muchas maneras. Cuando menos lo esperamos, de la persona que menos pensamos, aparece. Y la iglesia no solo debe ser consciente que eso va a aparecer, sino cómo lo trata, cómo ayuda. Y lo primero que el Señor muestra aquí es que la iglesia debe ser muy cuidadosa, pero a la vez muy intencional de acercarse a la persona que está luchando con un pecado, siendo tentada o está teniendo algún tipo de crisis que la está alejando de Dios. Y Jesús dijo: ve y repréndele estando tú y él solos. Lo primero que aconseja el Señor es que este acercamiento debe ser privado. Debe tener cuidado de no exponer la situación. Y debe tener la intención de acercarse y, como dice ahí Jesús, reprenderlo. Esa palabra reprender es una palabra que habla de censurar cuando alguien está haciendo algo negativo. Pero aquí hay una idea, hermanos, que acompaña también el Nuevo Testamento con la palabra exhortar. Y la palabra exhortar, ¿sabe qué significa, hermanos? Significa ponerse del lado de, para hablar un asunto, sea para animar, consolar, restaurar o confrontar en el pecado. Pero eso implica todo el ve y repréndele. O sea, ve, ponte del lado de él y háblale. Y obviamente para poderle hablar hay que escucharlo. Y obviamente para escucharlo hay que ir. Y hay que conocer el asunto.
Pero hay una idea todavía que me parece mucho más importante entender, porque en un sentido es fácil llegar a decirle, eso es pecado. Es fácil llegar a decírselo a cualquier persona, eso está mal. Necesitas corregir esto, necesitas tratar esto. Esto te está afectando a ti, está afectando a tu familia, está afectando a la iglesia. Pero la idea de exhortar en el Nuevo Testamento, hermanos, implica ponerte con él para ayudarlo a tratar el asunto. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Y esto es bien importante. Si nosotros estuviéramos en la idea de una familia, es como acercarte al niño y decirle, lo que estás haciendo está mal. Mira, eso se hace así. Cuando vas a comer, coge la cuchara así, siéntate así, vas a comportarte así. O sea, no es solo indicar lo malo, sino es ponerse del lado de él para ayudarlo a tratar ese asunto que está mal en su vida. Entonces, la idea es esta. Tú ves una hermana que está dejando de reunirse. Está desanimada, ya no quiere servir, ya no quiere las reuniones. Entonces la idea es que cuando vemos que la persona está pecando contra Dios, se está apartando de Dios, yo debería obviamente orar, pero también debería ir y debería preguntarle, hermana, ¿por qué estás así? Y si en la gracia de Dios ella comienza a abrirme su corazón y a decirme, no, es que estoy desanimada con mi esposo, me está pasando esto, me está pasando esto, yo tengo que tener unas palabras para mostrarle a ella ¿qué está haciendo mal? Pero no solo eso, hermanos. Tengo que tener la intención de ponerme del lado de ella para ayudarla a salir de esa situación. Ese reprender no es solo palabras, indica involucrarse y ayudar a la persona para salir de cierto asunto. Lo que a mí personalmente, en mi experiencia, porque ya el Señor los últimos años en la vida de la iglesia ha sido toda una escuela para mí. Yo me doy cuenta, hermanos, que muchos de los pecados, problemas y tentaciones que vivimos como cristianos tienen una raíz, tienen cosas que lo alimentan y generalmente la gente sabe que eso está mal, pero termina haciéndolo. Entonces yo le digo al joven, no vea más pornografía. Pero es que él lleva meses no queriendo ver más eso, pero no sabe cómo dejarlo de hacer. O yo le digo a la hermana, esos pensamientos con otras mujeres, obviamente eso es antinatural, eso es pecado. Pero ella va a abrir su corazón y me va a decir, hermano, pero es que yo creo que yo nací así. O yo le digo, hermano, esa manera como tú tratas a tu esposa, eso está pecando, eso es un pecado contra el Señor. Y él me decía, hermano, pero es que yo aprendí, mi papá era así. No estoy justificando el pecado. Lo que quiero decir, hermanos, es que para poder confrontar a una persona con su pecado, yo debo tener la gracia, la sabiduría y el entendimiento que no es solo ir a hablarle lo que está mal, es cómo como hermanos podemos ayudarle a vencer en ese pecado, a tratar ese pecado, a luchar con eso que la persona lo superó y lo tiene en un estado de profunda depresión o un estado de desánimo o un estado donde ya se está entregando a una condición inmoral con la cual ya no puede luchar. Entonces el primer aspecto de una iglesia saludable es una iglesia donde los hermanos se preocupan, se cuidan, no son indiferentes ante las luchas que viven y cuando ven algo que es contrario a la voluntad de Dios, se aproximan los unos a los otros con las herramientas necesarias para tratar el problema que está enfrentando la persona. Eso sucede en las familias, hermanos. Yo veo que mi hija tiene fiebre y yo tengo que preocuparme. Yo no le puedo decir, deja la fiebre, no, yo tengo que mirar qué está causando la fiebre, si hay infección, si hay un mal. Tengo que llevarla al médico, diagnosticarla, llevarla en un tratamiento. ¿Cierto, hermanos? A veces espiritualmente las cosas son así, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuál es la causa? ¿Qué te está llevando a tener esos pensamientos? Hermano, es que no sé, pero quiero golpearme, quiero causarme daño.
¿Qué está llevándote a pensar eso? ¿Cómo podemos ayudarte con esa depresión, con esa adicción, con ese pecado, con ese engaño que hay en el corazón? Hermanos, esto implica que la iglesia tiene que tener cierto grado de madurez, de responsabilidad. Y saben que, hermanos, tenemos que prepararnos para saber tratar el pecado. Porque imagínense que una persona tenga un problema respiratorio y usted le vaya a dar una medicina que tenga que ver con, no sé, con algo gastrointestinal. Te la puede enfermar más. Entonces, si el pecado va a aparecer, la iglesia como familia de Dios debe saber cuáles son las luchas de los casados. Porque saben que, hermanos, los matrimonios tienen unas luchas particulares. ¿Sí sabía ustedes? Pero usted también se va a los jóvenes y los jóvenes tienen luchas particulares, hermano. Y sabe que, hermano, usted va a encontrar una viuda y la viuda tiene unas luchas que usted ni yo tenemos, pero que son muy particulares de una experiencia como la que ella vivió. En estos días estaba leyendo un libro maravilloso, se lo recomiendo a los esposos y a las hermanas. El libro se llama Ansiedades y depresión de una mujer. El autor se llama David Ormachea. Yo comienzo a leer esos capítulos y yo dije, hermano, yo no sabía que una mujer casada tiene estas luchas. Yo no sabía que una mujer con hijos tiene estas luchas. Para mí eso fue como si me abrieran un mundo nuevo. Y ahí comencé a entender, oiga, sí, cuando estábamos aconsejando a tal pareja, a tal hermana, con razón ella hablaba así, yo no entendía, porque yo veo la vida como un hombre. Pero la mujer ve la vida diferente, hermanos. Entonces lo cierto es, hermanos, que como familia de Dios necesitamos ser sabios cuando aparece el pecado de cómo tratarlo. Y ser muy intencionales para que eso que está pasando podamos restaurarlo y no se vuelva algo crónico. Cuando digo algo crónico, como lo vamos a ver al final, es que la persona termina alejándose del Señor. La familia termina alejándose del Señor. Entonces, ese es el primer aspecto. La iglesia como familia de Dios es una familia responsable que cuida y trata el pecado cuando aparece. Hermanos, y lo interesante es que no dice ahí, si tu hermano peca, el anciano de la iglesia vaya. No, porque a veces somos así, no. Todos somos responsables los unos a los otros. El segundo aspecto, ahí en el mismo verso 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. El segundo aspecto que yo quiero resaltar es que en la familia de Dios, mi pecado afecta a mis hermanos. Esa frase, si tu hermano peca contra ti, hay una discusión en el texto. Porque hay unos manuscritos que no tienen la palabra contra ti. Entonces quedaría la traducción así: si tu hermano peca. Hay algunas versiones y algunos manuscritos que tienen y añaden la palabra contra ti. Pero aunque sea una discusión exegética, lo cierto, hermanos, es que el pecado en la vida del cristiano nunca es algo privado y personal. Porque como familia lo que hagamos sí o sí nos afecta, directamente o indirectamente. Hay una relación tan íntima, tan estrecha, que el pecado, aún el pecado oculto, no conocido, tiene un efecto sobre la iglesia. ¿Ustedes recuerdan la historia de Acab en el Antiguo Testamento? Él tomó el anatema, él hizo todo lo que hizo en secreto, y cuando enfrentaron la siguiente guerra, ellos cayeron derrotados y le preguntaron a Dios por qué. Y Dios le dijo, porque hay alguien que está haciendo algo en secreto. Quiere decir que lo que yo hago, aunque no salga a la luz, eso tiene un efecto en la iglesia. Usted no ha percibido, hermano, que a veces uno llega a una reunión y hay un ambiente tan pesado en la reunión, ¿no? Y usted dice, ¿qué estará sucediendo en esa reunión? O es más, somos 20 hermanos en la iglesia
y una familia está en un problema, entonces en la reunión de oración donde vamos 15, 18, al no ver en esta familia porque está en un problema espiritual o en una situación particular, la reunión ya no es de 18 sino de 14. Entonces los 14 que están en la reunión se sienten desanimados porque no llegaron los otros. ¿No le ha pasado? Y eso trae como Entonces de esos 14 no faltan 2 que se desaniman, entonces ya la próxima reunión son 12. ¿Sí no ha visto que eso sucede? Lo cierto es, hermanos, que esto es una lección para nosotros. Si yo hago algo mal con Dios, con mi salud, con mi economía, aunque yo quiera proteger a mi esposa, ¿la va a afectar o no la va a afectar? Es mi esposa. De la misma manera en la iglesia, aunque yo no quiera herir a los hermanos, aunque yo no quiera escandalizar a los hermanos, aunque yo no quiera hacer tropiezo para los hermanos, lo que yo haga afecta positivamente o negativamente a la iglesia, porque somos hermanos. ¿Usted no se ha dado cuenta que eso sucede? El hermano dice, hermano, yo lo reúne y le dice, hermano, yo no quiero desanimarlos, yo no quiero afectarlos, yo quiero que ustedes prosigan, pero mi decisión es no volver. Aunque él no quiera desanimarlos, afectarlos, dañarlos, con eso que él está diciendo, ¿qué está haciendo? Uy, hermano, queda uno con un dolor de estómago después de unas palabras de esas, ¿no? Queda uno con una tristeza. ¿Por qué? Porque lo entendamos o no, en un sentido espiritual, práctico, somos hermanos. Estamos unidos con vínculos profundos espirituales. Y cuando mi hermano está bien, está avanzando y Dios lo está bendiciendo, eso es una bendición para los demás y deberíamos gozarnos. Pero también cuando mi hermano está enfermo, débil, luchando con una situación, eso es una carga que debería afectarnos. Como dice Pablo, si un miembro padece, ¿qué debería suceder en la iglesia? Todos se duelen, pero a veces el hermano no volvió. Bueno, hasta será del Señor que no vuelva. Imagínense eso, hermanos. Aleluya, ¿no? Ese hermanito, esa familia sí que era problemática, hermano. Gloria a Dios, se la llevó. Yo me pondría a pensar, usted tiene 5 hijos. Usted sienta a hacer un banquete, una fiesta con sus hijos, y uno está en el hospital y usted dice, oh, gloria a Dios, está allá. ¿Usted pensaría eso de un hijo? ¿Cierto que no? ¿Cierto que ese vínculo familiar nos hace preocuparnos por el que no está? ¿Cierto, hermanos? Hermano, y podemos ser 50, podemos ser 200. Escúcheme esto, podemos ser 300, podemos ser 1000, pero uno importa. Una familia importa. Así sea el más problemático, así sea el más débil, así sea el más mundano, importa. ¿Qué quiere decir eso? Una familia sana, una iglesia sana. Es una iglesia donde el pecado, las situaciones afectan y toda la iglesia debe moverse, compadecerse, cuidar, ayudar. Entonces yo quiero que quitemos de nuestra mente, hermano, porque la Biblia hace eso, quitarnos esa idea individualista, solitaria, aislada. Todo afecta, hermano. Lo que yo hablo, miren lo tremendo. Lo que yo vivo, lo que yo publico, lo que no hago también afecta. Mi relación matrimonial, mi relación con mis hijos, mi vida laboral, todo es parte de la familia de Dios y el mundo está a la expectativa de qué está sucediendo con los hijos de Dios. Eso me debería hacer consciente que yo debo tener mucho cuidado de cómo vivo, cómo ando, cómo me comporto, porque mi pecado afecta. Hace poco hablaba con un hermano y me decía, hermano, pero yo le pedí perdón. Yo le pregunté, bueno, ¿cuántas veces? Me dijo, sí, hermano, yo lo hice hace 2 meses, le pedí perdón.
lo volví a hacer la siguiente semana y le volví a pedir perdón. Y esta semana también pasó y le volví a pedir perdón. Y todavía me decía, y no entiendo por qué la persona está indignada conmigo, porque le pedí perdón. Yo le decía, no, hermanos, por una cosa sencilla, usted es un descarado. ¿Cómo va a saber usted que está pecando? Pide perdón y vuelve a pecar, y vuelve a pedir perdón y vuelve a pecar. Es que usted no se da cuenta que usted está dañando la conciencia de un hermano. Y por más que el hermano tenga que perdonar los 70 veces 7, eso no es una licencia para usted hacerle tropiezo a otro. Porque miren lo que pasó, un problema entre dos hermanos. El uno lo exhortamos y se arrepintió, pidió perdón, está tratando su pecado. El otro, miren esto, hermano, porque a veces la gente no sabe esto. 2 meses de consejería, el otro no ha podido volver a orar por lo que le hizo el otro. Hermano, me decía llorando, hermano, no puedo orar. Cuando lo veo en la reunión, me siento tan indignado que no he podido volver a orar. ¿El pecado afecta o no afecta? Hermano, nosotros debemos tener un cuidado con lo que hacemos. Yo escuchaba esas palabras, yo decía, el otro, el descarado, ya está en el perdón, en la gracia, en ese nuevo tiempo. El otro tropezó y no ha podido volver a orar. Estamos insistiendo en que vuelva a la reunión, estamos insistiendo que comience de nuevo. Entonces, hermanos, seamos conscientes y responsables que nuestros pecados dañan a personas, dañan el testimonio de Cristo y pueden afectar a veces. Yo no sé si a usted le pasa eso y no quiero decir que ese sea el caso de usted ni el caso de la iglesia acá. Hace un tiempo hablaba con una chica que me decía, hermano, yo vi tantas cosas en mis papás que yo ya no les creo nada de lo que dicen. Porque aunque su hijo no diga nada, aunque sea pequeño, lo está viendo. Entonces yo me pongo a pensar, lo quiera o no, como el ejemplo de la familia, lo que hace un hijo me afecta a mí porque es mi hijo. Asimismo, lo que hacemos en la iglesia nos afecta los unos a los otros. Y eso ya debe llamar nuestra atención. Porque a veces el hermano le dice, a usted no le interesa, es algo que yo hago. No, pues si usted es mi hermano, sí me interesa, sí me preocupa. No puedo pasar por encima de eso, porque usted es mi hermano. Entonces, primer principio, una iglesia saludable es una iglesia que ve y trata el pecado. Segundo principio, una iglesia que es consciente que lo que hace afecta los unos a los otros. Tercer asunto, pasaje 15, 16 y 18. 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Aquí son las instancias que uno conoce en la disciplina, primero privado, después con testigos y después con la iglesia. Como yo les dije, no voy a predicar de la disciplina, pero aquí hay otro principio que me parece, hermano, a mí este principio me parece tan importante. Y la idea es la siguiente: si tú ves un hermano en una lucha y hablas con él y no puedes que él te escuche a solas, ve y trae a 2 para que te ayuden. Si no puede, traer a la iglesia completa para que lo ayudes a salir de eso. El tercer principio, hermanos, es que una iglesia saludable es donde trabajamos todos juntos para salvar a uno. Mira esta idea: si no pudiste solo, búscate 2 para que te ayuden. Si no pudieron los 3, busca la iglesia para que le ayuden. Esa es la idea de Jesús. Hermanos, ¿y qué quiere decir eso? Es una iglesia que se pone en marcha.
Y marcha de muchas maneras. Aquí está hablando con un aspecto de confrontación, pero podríamos decir que es una iglesia que ora. Es una iglesia que insiste, es una iglesia que se involucra para que la gente no se pierda en el pecado, no se pierda en el desánimo, no se pierda en las pruebas. Es una iglesia militante, como una familia comprometida. Yo recuerdo hace unos años una familia que tuvo una lucha con uno de sus hijos de droga. El muchacho entró a la universidad, hermanos, y el muchacho, las malas amistades, las malas decisiones, cayó en la droga, hermanos. Y la familia se enteró, toda la familia creyentes. Entonces reunieron al muchacho, lo reprendieron, el muchacho contó la lucha que estaba teniendo. El muchacho les dice lo siguiente a la familia, le dice: yo no puedo con eso. O me sacan de la universidad o hacemos algo, pero yo no puedo. Cuando yo llego allá, yo me siento tentado y termino allá haciendo y deshaciendo. ¿Saben qué hizo esta familia? Miren lo que hicieron, hermanos. El lunes el muchacho se iba a estudiar con la mamá. El martes con el papá. El miércoles con uno de los hermanos. Y el jueves con otro. Se iba turnando la familia. Todo un semestre. El muchacho se desintoxicó, se alejó de las malas amistades y hoy está caminando con Cristo. Esa es la idea de: si no pudiste a solas, ve con dos. Si no pudiste con dos, ve con la iglesia. Pero la idea es salvarlo. Mire ese compromiso, hermanos. A mí lo que me impacta es la idea del compromiso que Cristo tiene con su iglesia y con su familia, y lo que quiere despertar en nosotros. Quiere decir que este amor, póngame cuidado en esto, hermanos, este amor no es pasivo. Este amor no es indiferente. Este amor es una gran preocupación que moviliza a la iglesia. Y mire que hay unos ejemplos que Jesús usaba para enseñar estas verdades que a veces uno de pronto no los pierde tanto, no les entiende tanto el significado porque estamos en una cultura diferente, en tiempos diferentes. Pero él dice así: si usted tiene 100 ovejas y se le pierde una oveja, usted deja las 99, va por la que le perdió, ¿cierto? Es como si usted tuviera, no sé, usted tiene 100 millones en el banco y le aparece un mensaje que hoy le aparecieron 90 millones en el banco. Usted dice: ya perdí esos 10 millones, ¿cierto? Y se va tranquilo a dormir. ¿Usted hace eso? No. A usted le preocupa la plata. Y a mí también. Usted ama la plata. Entonces usted va a hacer: ¿qué pasó con mi plata? Su amor por eso, o por la oveja, o por su plata, lo mueve, ¿cierto? Jesús usó otra figura. Usted va caminando y un animal suyo cae en un hueco. Usted lo deja ahí y sigue su vida, ¿cierto que no? Así sea sábado. Ellos que guardaban tanto el sábado juemar, este animal se va a morir ahí. Usted se mete y lo saca y lo ayuda. ¿Por qué? Porque usted ama su animal. Es como si usted va por carretera y se le rompió una llanta, un eje. Usted dice: a este carro, y lo deja ahí botado, ¿cierto? Ese carro que tanto amamos. Usted lo deja ahí botado, ¿no? ¿Cierto que no? Usted se preocupa porque es su bien. Mire esas figuras, hermano. Pero viene el hermano, tiene una crisis, se queda en el camino y uno le dice: aleluya. Una preocupación menos. O el hermano no volvió a la reunión y usted ni lo llama, hermano, ni lo visita. Y como decíamos ahora, si no puede ir solo, busque dos para que lo acompañen. Y si no puede, anime a la iglesia, movilice a la iglesia, para que de alguna manera de pronto en la iglesia Dios encuentre gracia y pueda oír a la iglesia. La idea, hermanos, es que una iglesia sana es una iglesia dispuesta a orar, a hablar, a visitar, a acompañar, a tratar, con el fin de ganar a esa persona, con el fin de ganar a esa familia. Y ya usar todo lo que tiene a su alcance. Y saben que, hermanos, esto es cierto.
Generalmente cuando la persona está en una lucha, en un pecado, en una situación difícil, lo que menos quiere es a la iglesia, pero es lo que más necesita. Yo le hablaba a una persona en estos días eso: lo que usted menos quiere es congregarse, lo que usted menos quiere es ver a los hermanos, pero es lo que más necesita. Como cuando usted tiene el dolor de muelas, lo que menos quiere es ir al odontólogo, ¿cierto, hermanos? Pero es lo que más necesita. Y a veces cuando menos quiero reunirme es cuando más necesito a los hermanos. Y aunque la persona en una reacción inicial no quiera, lo necesita, hermanos. Necesita a Dios, necesita a Cristo, necesita nuestras oraciones. Y necesita de pronto, si no soy yo, que yo he enviado a dos hermanitas que tienen gracia, que son más cercanas, si no a otra familia. Pero lo cierto es que hay que ir. Mi hermano, nosotros tuvimos una experiencia con una familia linda. Esa familia entró en un periodo, hermanos, que por el trabajo, por problemas con los hermanos, comenzó a enfriarse. Y a enfriarse, a enfriarse, a enfriarse. Se mudó un poco más lejos de donde estaba la iglesia, la localidad. Venía de vez en cuando, y ya una de las últimas conversaciones que yo tuve con los hermanos me dijeron: hermanos, ya no nos volvemos a reunir, vamos a buscar una iglesia por otro lado, esto y esto. Pero no sabía que era algo espiritual que estaban viviendo. Yo comencé a orar, comenzamos a orar. Y un día un hermano me dijo: ¿sabe qué, hermano? Tengo una carga, yo quiero ir hasta donde los hermanos y traerlos para la reunión. Un hermano sencillo de la iglesia. Le dijo: uy, hermano, si el Señor lo usara con eso. Y él se puso en la tarea. Todos los domingos, él viviendo bien cerca de la reunión, se iba lejos a recoger a los hermanos, los traía y después de la reunión los llevaba. En ese ejercicio, hermano, como unos 2 meses. Cuando él les dijo a los hermanos que iban a recogerlos, los hermanos dijeron: ese no va a venir hasta acá, porque era lejos, en Bogotá, hermanos. Y en un sector que entrar en carro es tan difícil. Pero el Señor le puso esa preocupación. Hermano, son de esas familias que hoy en día entre nosotros son una columna. ¿A quién Dios usó? A un hermano que se preocupó y estuvo dispuesto a ir hasta allá. Él no les predicaba en el camino, él simplemente, Dios le puso ese servicio, hermanos. Mire cómo Dios lo usó. Pues una iglesia sana es una iglesia que, en un sentido, hermanos, se moviliza por traer al que no quiere venir, por ayudar al que necesita ayuda, por estar junto a aquellos que están en pruebas, en tentaciones o viviendo tiempos difíciles. Que el Señor nos ayude a hacer ese tipo de iglesia, ¿no, hermanos? Entonces, primero, una iglesia que confronta el pecado, trata el pecado. Segundo, una iglesia que es responsable porque sabe que el pecado trae consecuencias. Tercero, una iglesia que se mueve para ganar, como dice ahí: si has ganado a tu hermano. Ahora el cuarto asunto, Mateo 18, 16, 17. Una iglesia, hermanos, póngame cuidado a esto, donde aprendemos a oírnos los unos a los otros. Porque mire lo que dice el 16: mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y mire esta frase: y si no oyere a la iglesia. No quiero ser muy redundante, pero una iglesia sana, hermanos, es una iglesia donde aprendemos a oírnos. Porque mire que dice acá: ve y háblale. Si no te oyere, trae testigos y háblale. Si no los oyere, que oiga a la iglesia. Hermanos, y aquí entramos en un punto, digo, muy importante. En la vida cristiana, de por sí, en nuestra vida cristiana, aprender a oír es una disciplina espiritual. Yo sé que ustedes conocen el pasaje de Santiago que dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre que sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hermanos, en cuestiones de pecado, de luchas y de dificultades, sí que todos, escúcheme bien eso, todos debemos aprender a escucharnos los unos a los otros. Y eso, como lo decíamos anteriormente, eso no es natural. ¿Saben por qué, hermano? Porque
Sí o sí, cuando alguien viene a confrontarme, cuando alguien viene a tratar un asunto en mi vida que no está bien, sí o sí la primera reacción que es cerrar los oídos. Cerrar los oídos. Al esposo no le gusta que la esposa le diga, oye, ¿sabes que en esto te estás equivocando? Uno inmediatamente como que siente que lo van a corregir, el corazón que se cierra. Y eso no solo pasa en la familia, hermanos. ¿Sabe que en la vida de iglesia uno llega a conocer las personas cuando uno se acerca a hablarles de manera particular algo que está sucediendo en sus vidas? Y cuando Jesús dice, si oyere, Él llama la atención a que debemos prestar atención cuando nos estén hablando, así lo que nos estén hablando no nos guste. Yo en estos días escuchaba a un hermano que me decía, hermano, pero es que los hermanos tienen que aprender a decir las cosas. Y yo pienso lo mismo que él. Hay que hablar como decía Celso, con humildad, con mansedumbre, con paciencia y con amor. Pero hermano, esto también es cierto, por más que le digan las cosas humildemente, mansamente y amorosamente, si le están diciendo algo malo, usted lo va a escuchar de una manera. Yo he tenido conversaciones donde, hermanos, de verdad, hermano, quiero decirte esto con todo amor. Y yo me considero que predico de una manera, pero los que me conocen en la vida de iglesia saben que cuando hablan conmigo, yo tengo las manos limpias de sangre. Nunca le he hablado a un hombre, a una hermana en la iglesia con ira, ni con rabia. Hace poco tuve una experiencia chistosa, el hermano casi no oía. Entonces me decía, hermano, no oigo, háblame duro. Y claro, yo le estaba diciendo algo pesado y me sentía mal hablándole duro. Porque predico duro, pero en la consejería nunca soy así, los que me conocen. Pero por más que usted se lo diga amorosamente, tiernamente, la persona lo va a oír mal. Porque esa es la condición de nuestro corazón. ¿Usted no ha tenido esa experiencia? Se sienta usted con amor, le habla a la persona y el sujeto sale hablando, no, es que los hermanos, pero ¿qué se le dijo? No se le dijo nada, pero el corazón es difícil de oír. Lo que tiene una gran lección para nosotros, escúcheme bien esto, hermanos, una reprensión de un hermano en la iglesia, una reprensión de un líder en medio nuestro, una reprensión de un papá, de una mamá, puede salvar el alma, la vida espiritual, la salud de una familia, si aprendemos a oír. Si aprendemos a oír. Entonces Santiago dice, sean prontos, o sea, cuando alguien le dice, hermanos, que quiero hablar con usted, ¿sabe qué significa sea pronto? La palabra pronto en el griego es taxi. Quiere decir que sea rápido, diligente, como un taxi que le va a prestar el servicio a usted. Cuando le dice a alguien, hermanos, que quiero hablar con usted, usted debe decir, hermano, amén. Aquí, ¿qué quiere decirme? ¿Qué quiere hablarme? Yo estoy dispuesto a escuchar. Porque, hermanos, Dios nos habla. Y Él nos habla por su espíritu. Amén. Él nos habla por su palabra. Amén. Pero también Él nos habla por su iglesia. ¿Cierto, hermanos? Y a veces Dios pone, hermanos, que Dios les puso, los inquietó para preguntarme algo, para confrontarme con algo, para exhortarme en algo. Y como decía la enseñanza de Celso, los pasajes de Efesios, yo debo ser humilde. Porque yo debo entender que por un lado no soy perfecto, no soy santo y el pecado está tan cerca de mí más de lo que me lo imagino. Entonces todo lo que alguien pueda decirme para prevenirme, para ayudarme y para corregirme, yo debo estar atento a oírlo. El Señor nos guarde el orgullo, porque ¿saben qué pasa, hermano? El orgullo cierra nuestros oídos a la voz de Dios. Entonces debemos aprender a escuchar. A veces hasta necesariamente no es que la persona tenga razón, pero el humilde aprende a escuchar, hermanos. En estos días le contaba a Diana que tuve una experiencia que estaba predicando en la iglesia y apenas acabé de predicar se me acercó un hermano
un hermano nuevo en la comunión, lindo. Pero son hermanos que vienen en ese ambiente de sueños, sueñan a toda hora. Esos ambientes donde todos sueños y todos visiones. Entonces hermano me dice, hermano, ¿sabe qué? Quiero contarle un sueño que tuve. Y yo inmediatamente en mi corazón yo dije, ay Señor. Pero el Señor me dijo, uno por dentro sabe que tiene que aprender a escuchar. Le dije, hermano, ¿sabe qué? Cuénteme. Soñé esto. ¿Qué entendió? Entendí esto. Algo más le dijo el Señor, me dijo esto y me dijo que le leyera estos versículos. Yo escuché, medité el versículo, me puse a orar esos días y ¿saben qué, hermano? Algo de lo que él dijo ya me lo venía diciendo el Señor. A veces no escuchamos, hermanos. Y Dios pone personas, nunca caemos en situaciones sin que antes Dios nos advierta, hermanos. Siempre Dios nos está hablando, tenga cuidado con esto, mira esto, cuida de esto. No pases por encima de esto, no te endurezcas en esto, ten cuidado con esto. ¿Sí? Esos días hablaba con un hombre, ¿por qué pecó? Hermano, ¿sabe que Dios me había dicho esto, los demás me habían dicho esto y me salté ahí. Entonces seamos prontos para ir. ¿Qué significa? Prestemos atención cuando alguien se toma la tarea de acercarse en amor a hablarnos. Si es verdad, Dios nos está protegiendo. Si es mentira, Dios quiere de pronto cuidarnos de algo. Pero tenemos que aprender a ¿qué? Ser prontos para oír. Y mire esta frase, tardos para hablar. Porque alguien se acerca a hablarle y usted no está escuchando y usted ya está pensando en qué refutar. ¿Cierto? Y dice, y tardos para irarse, ya se está poniendo bravo. Somos lo contrario a lo que enseña la palabra, hermanos. Somos lo contrario. Y muchas veces el desastre está delante de nosotros. Y si hubiéramos escuchado el consejo, la instrucción, la reprensión, Dios nos hubiera podido guardar. Hace poco tenía una preocupación con un hermano. De esas preocupaciones que crecen y crecen y crecen. Yo dije, no, ya no me aguanto eso. Hermano, tengo una preocupación con esto. Está pasando algo en el trabajo. ¿Cómo se está relacionando con las mujeres? Está pasando esto. Y me dice, hermano, ¿sabe qué? No está pasando nada de eso. Y yo sentí un descanso, hermanos, porque yo sentía una preocupación muy grande. Le dije, hermano, si no está pasando eso, déjeme darle gracias al Señor con usted. Pero tenga cuidado. Tenga cuidado porque esas preocupaciones no son normales. O sea que me dijo, hermano, sí, hermano, voy a tener cuidado. Yo sé que tengo que tener cuidado. No ha pasado nada, pero el Señor como que me lo pone para recordarme que tenga cuidado. Aprender a oír, hermanos. Yo con el tiempo he aprendido, aunque me cueste, mi esposa sabe que me cuesta que ella me diga algo, pero con el tiempo aprendo a oír, aprendo a meditar. Cuando los hermanos de la iglesia con nosotros son muy respetuosos, porque en últimas somos los hermanos que presidimos, predicamos, entonces hay como un senso de respeto. Pero cuando un hermano se me acerca y me dice, hermano, ustedes no han pensado, tengan cuidado con esto, hermano, yo trato de escuchar a los hermanos y trato de decirles, hermano, entre más, si ustedes nos aman, si ustedes tienen algún aprecio por nosotros, cualquier cosa, cualquier situación que usted vea que nos estamos desviando, por favor háblennos. Porque, hermano, ninguno de nosotros está exento de caer, de endurecernos, de enorgullecernos, de ser fuertes. Esas son tentaciones que tenemos los que estamos al frente. Entonces una iglesia es como un papá, hermano. Usted ve que su hijo va corriendo y se va a caer en una piscina que no hay agua y se va a hacer daño. ¿Usted queda callado? No, usted le grita, ¿cierto? Y usted espera que su hijo escuche. Entonces, si Dios le habla a través de los hermanos, piense que eso es un medio de gracia. Y tenemos que aprender a oír. Y también a hablar, pero también a oír sin refutar, porque es que me están diciendo, yo ya estoy argumentando, yo no quiero oír, yo ya tengo mi versión. Y a oír sin airarme, porque saben que, hermano, la ira sube
y la mente se pierde. Y las reacciones generalmente son desastrosas. Último punto. No puse el reloj, hermanos, no sé. Pero ya van a ir a almorzar, hermanitos. Último punto. Verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. El último aspecto de una familia saludable, una iglesia local saludable como familia, es una familia que aprende a tener una relación sana de amor, de exhortación, de cuidado mutuo. Pero también en un sentido este pasaje también nos da la idea que es una familia que aprende a discernir y a apartar de esa comunión a aquellos que no están dispuestos a andar, a vivir y a escuchar la voz de Cristo a través de su pueblo. Como les decía, este pasaje pues habla de la disciplina en la iglesia. Ese tenle por gentil y publicano, literalmente que la iglesia llega a decir, es un impío, es un incrédulo. ¿Y qué pasaba en aquellos días cuando en la sinagoga se sabía que un hombre era o publicano o gentil? ¿Qué pasaba, hermanos? Ese no podía entrar a la reunión de la sinagoga. Entonces, de alguna manera, este es el pasaje que nos da la idea que la iglesia es una familia que cuida a sus miembros, pero que también saca del ambiente de esa comunión a aquellos que no son de Cristo. O podemos decirlo, aquellos que no se comportan como cristianos, miembros de la familia de Dios, porque no oyen y no obedecen la palabra de Dios. Quiere decir que en un sentido la iglesia es una familia que recibe a los que son de Cristo, pero con el tiempo también va sacando a los que no. ¿Usted sí sabía eso, hermano? La iglesia recibe, pero en algunas ocasiones cuando el pecado aparece, el pecado es tratado y la persona no se arrepiente, no quiere oír, quiere vivir su vida, en algún momento la iglesia también excluye, en un sentido público, en un sentido de su realidad práctica, a las personas que no quieren. Yo les dije que no iba a hablar de disciplina de iglesia porque no es el tema. Yo simplemente estoy hablando de este pasaje para ver unos principios. ¿Y qué principio veo acá? Con esto vamos cerrando, hermanos. Póngame atención que esta parte es importante. Nunca, póngame cuidado de esto, nunca va a ser una buena señal cuando yo no quiero estar en la iglesia. Cuando yo en mi corazón deseo, pienso o tengo la intención de apartarme de los demás cristianos con los que el Señor me puso a crecer en mi vida cristiana, ese deseo, ese pensamiento y esa decisión viene de un serio problema espiritual. Nunca va a ser normal que un hijo de Dios quiera vivir su vida en Cristo solo. Nunca va a ser normal que un hijo quiera vivir su vida en Cristo alejado del pueblo de Cristo. Eso es una señal, como dice aquí el Señor, de que es un gentil y un publicano. Entonces cada vez, escúcheme esto, hermano, cada vez que suceda una situación personal, familiar, como iglesia, cada vez que una dinámica, la fricción, las circunstancias, el cansancio, lo que sea, está queriendo producir ese deseo en mi corazón, yo debo saber que eso es una señal de que algo mal está sucediendo en mi vida. Y la solución no es irme, la solución es tratar con eso, hermanos. No es que no soporto, bueno, entonces trate de solucionar con fulano. No es que no me, bueno, tiene que pensar, orar, hablar con los hermanos qué es lo que no le gusta. Puede ser que usted no esté entendiendo algo. Pero hermanos, ¿qué pensarían ustedes si yo decido en este momento que mi dedo no hace parte de mi mano y que les estaría más tranquilo si yo lo quito de la mano? Y tomo la decisión de quitarlo de la mano. ¿Qué pasaría con ese dedo?
Cosa terrible, ¿no, hermanos? Piense que si usted de una u otra manera práctica, espiritual, relacional, se aleja de sus hermanos, se va a secar, se va a enfriar, se va a apagar. Entonces, siempre que surja ese pensamiento, hermanos, desechémoslo. Desechémoslo. Yo recuerdo algo que dijo Roger en una de las reuniones unidas que estuvo en Bogotá. Y él decía, hermanos, me preguntaban los hermanos que ¿cómo hice para cuidar a mis hijos, educarlos en la fe, permanecer? Y todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y cuando me preguntaban eso, yo solo tuve una respuesta. Decía el hermano, yo con mi esposa decidimos que nunca sería una opción para nosotros apartarnos de la iglesia. Hermano, qué decisión más sabia. Por más que hayan días difíciles, por más que hayan problemas, porque los hay, como en toda familia, pero que en nuestro corazón nunca deseemos pelear la batalla solos, nunca. Eso por un lado como una advertencia y por el otro lado, hermanos, un llamado. A veces la iglesia entra en un problema de desgaste, de desánimo, de preocupación, ya que sale de los límites normales. Entonces, cuando un hermano no quiere oír, no quiere congregarse, no quiere someterse, quiere vivir su vida así, se le ha hablado, se ha hecho todo lo posible para que esté, y él aún así voluntariamente no quiere estar, la iglesia, por la salud espiritual de ella misma, por no dejar que eso corrompa a los otros miembros, por no dejar que la murmuración crezca, por no dejar que el desánimo y la crítica apague la vida de la iglesia a veces tiene que cortar, hermanos, tratar, sacar. Palabras fuertes, ¿no, hermanos? Pero la idea en una familia es que prima la familia, el cuidado, la seguridad y la protección de la iglesia. Ahora, hermanos, estos 5 aspectos son aspectos, yo digo, prácticos, pero muy importantes en la vida de iglesia en su aspecto de miembros de la familia de Dios. Una iglesia saludable es una iglesia donde se trata el pecado con amor, sabiduría y prudencia, pero se trata el pecado. Una iglesia saludable es donde todos somos responsables y cuidamos de no ser tropiezos los unos a los otros. Una iglesia saludable, bíblica, espiritual, cristocéntrica, es una iglesia donde hay amor suficiente para movilizarnos, ayudarnos los unos a los otros y guardarnos. Una iglesia saludable, espiritual, es una iglesia donde los hermanos son humildes y aprenden a oír la voz de Dios a través de sus propios hermanos. Y por último, una iglesia saludable es una iglesia que de manera cuidadosa protege la comunión de la iglesia de todo aquel que no anda como un verdadero cristiano, un gentil y un publicano. El Señor nos ayude, hermanos. La iglesia y la vida de iglesia es una escuela, hermanos, donde estamos aprendiendo, donde estamos conociendo a Cristo, hermanos, y vamos a estar acá y por toda la eternidad. Entonces, gracias a Dios porque nos hizo parte de su familia. Nos reconcilió por medio de Jesucristo y nos está enseñando a amarnos y a cuidarnos los unos a los otros. El Señor sigue hablando a nuestros corazones como lo ha venido haciendo en su palabra. Vamos a orar, mis hermanos.